Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, dramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Saludo, aventureros. Daniel Cordero Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Hoy Jaime ha dicho que llegaría un poco más tarde, así que supongo que entrará en cualquier momento. No sé si le dará tiempo o no, pero bueno. Estaría muy guapo que entrase justo ahora. Sí. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de cómo crear la historia, cómo empezarla, ¿no? Vamos a tejer el hilo de la historia ya. Ya hemos visto cómo se creaban muchas cosas importantes para antes de empezar y hoy vamos a proceder ya a empezar a escribir. Vamos a hacer un poquito de resumen, eso sí, de todo lo que hemos visto hasta ahora para darle contexto a todo y ya está. Y bueno, como siempre, los que caigáis en este episodio por primera vez en esta serie, que sepáis que hemos hecho cronológicamente más o menos todos los pasos, así que ir a buscar el primero, que es la idea en principio, si no recuerdo mal, y los vais escuchando así poco a poco, cronológicamente, para llegar hasta este punto. Toda historia comienza con un latido. No nace en el papel ni en el teclado, sino en un instante fugaz en la mente del escritor. Un mundo, una voz, una escena que pide existir. Pero dar vida a esa chispa no es tarea sencilla. Las palabras son hilos y nuestro deber es tejer con ellos un tapiz que atrape a quien lo contemple. Hoy, en Taller del Escritor, nos adentramos en el corazón mismo de la creación literaria. Cómo tejer el hilo de la historia. Y bueno, pues si empezaremos por la semilla, como no, siguiendo a la botánica que estamos planteando, que es de la idea al propósito, ¿vale? Y toda historia nace de la idea primigenia que hablamos en el primer episodio de esta serie, pero para transformarla en un relato sólido hay que ir más allá, ¿vale? Tengo una idea y preguntarse ¿por qué quiero contar esta historia? ¿Eh? ¿O qué quiero que el lector sienta, aprenda, se pregunte el qué al terminarla? ¿Cuál es el conflicto central que la sostendrá? ¿Qué creéis? ¿Cómo va esto? Yo creo que esto, primero y antes que todo, estas preguntas se las hace el autor cuando ni siquiera sabe si esa obra va a salir publicada o es consciente de si es para sí mismo o la hace para publicarla, porque yo creo que esto es una diferenciación importante. Yo creo que muchas personas empiezan a escribir un poco para sí mismas, para probarse, para ver hasta dónde pueden llegar, qué pueden mostrar, qué pueden hacer. Y es más adelante cuando ya surge la idea de, ¿y si lo comparto? Pero hay muchas obras que siguen en el cajón de su autor, de su escritor, aún hoy en día, que es tan fácil realmente con la autopublicación publicarlas, aunque no se consiga una editorial, tú lo puedes autopublicar de mil maneras. Entonces, esto creo que es primordial porque cuando tú tienes la idea de lo que quieres conseguir con tu obra, es muy diferente si lo que buscas es algo para ti o es algo que trata de ser para otras personas, es decir, para un público en concreto. Y yo creo que esto determina el resto de preguntas. No sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que es así, ¿eh? A ver, yo creo que sí, pero tanto pensar a qué público te quieres dirigir, primero yo pensaría qué es lo que te gusta escribir y una vez ya tienes claro un poco qué es lo que te gusta, qué es lo que te divierte, qué es lo que te apasiona para que te inicies en esta aventura, luego puedes enfocar esa idea
a qué público, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puedes hacer muchas cosas, pues, que sé, fantasía, más juvenil, más adolescente, más oscura, más... Entonces, pero yo creo que primero tienes que tener claro un poco qué es lo que te gusta a ti para que tú te sientas sobre todo motivado a la hora de empezar a hacerlo. Más que buscar algo, como ya hemos dicho otras veces, que sea lo que es lo que yo no buscar lo que a ver qué es lo que más se vende y a partir de ahí yo decido hacer eso. Para mi punto de vista creo que eso para empezar es un error. Si ya llevas muchos libros a cuestas y quieres hacer algo que entre dentro del mercado más popular, entonces ya es otra cosa, pero yo creo que para empezar, O al revés, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, estoy descubriendo cada vez más que ha llegado un momento que ya escribo con los criterios que yo considero. Es decir, porque si te paras a pensar en lo que le va a gustar a una persona, a otra, a un grupo de personas, a otras, que si esto va a estar mal visto, que si esto no lo van a entender, que si esto puede que sea objeto de debate. Es que realmente cuando empiezas a sobrepensar de esa manera, pensando en el producto final y en la obra como producto, limita muchísimo tu creatividad. Entonces, yo cada vez me doy más cuenta que es como ya escribo como me gusta a mí y ya si al público le transmite, pues mejor que mejor, pero no es lo primordial. Es que yo creo que es mejor, es lo que dices tú, Dani, pero es una visión completamente diferente, porque realmente lo que vas a conseguir de una manera u otra es también diferente. sí, sí, sí. Al final, si tiras por un lado, a lo mejor te enfocas más al mercado y a vender y a tal, y lo otro sería un poco como más tu disfrute y tu pasión también mostrársela al resto. Entonces, y yo creo que a la hora de escribir, el que lo hace con lo que le gusta y con lo que siente, al final queda mejor, aunque eso, no sé, a lo mejor hay alguien que luego se le da bien lo otro porque ha buscado qué es lo que más se vende y se le da bien, no tiene nada que ver, pero yo creo que al final los estilos de escritura y lo que se plasma en una historia es diferente si lo haces por lo que sientes más que por lo que debes. Bueno, nosotros empezamos a escribir por escribir, no tenemos ningún planteamiento de publicarlo. Y ya fue para el segundo, que ya teníamos el primero publicado, que ya sí que lo planteamos para el público. Pero en un principio era por hacer algo, ¿no, Mm. Daniel? Sí, sí, no, era escribir por escribir. De hecho, hasta que no lo tuvimos acabado, casi, por no decir yo creo que acabado, que no decidimos presentarlo, no sé si a algún concurso o publicarlo o algo, que a partir de ahí fue cuando dijimos, pues vamos a remodelarlo un poco, vamos a ponerlo un poco más estilo novela, pero en un principio nuestra idea era escribir la historia por escribirla, por tenerla nosotros y por disfrutarla. Mm, sí, sí. Pues mira, vamos a decir algún truquito, ¿vale? Para esto de la idea primigenia. Y es básicamente que tienes que escribir tu historia en una sola frase, ¿vale? Si no puedes resumirla así, pues todavía no tienes claro el núcleo de tu historia. Por ejemplo, pues un grupo de magos adolescentes debe detener a un señor oscuro que busca la inmortalidad. Esto sería Harry Potter, ¿no? Luego, por ejemplo, también un hombre corriente que se ve arrastrado a liderar la lucha por el destino de la Tierra. Este pueden ser muchísimas películas o Sí. libros, pero en este caso es Matrix, ¿vale? Entonces, claro, más o menos tener una idea de qué va a tratar el libro, aunque también tengo que decir que como escritor brújula que soy, esto nunca me lo planteo tampoco. Es que a mí me pasa igual. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo y yo qué sé, y a ver qué sale. Y muchas veces no sé de qué va el libro hasta que vamos por la mitad o más. Claro, es que esto es difícil de entender para algunas personas que lo planifican todo, pero yo creo que es un método tan loable como el otro, porque realmente te lleva a senderos incluso a veces mejores. Entonces, no sé,
de esto hemos hablado muchas veces, es como tú te lo plantees, pero es totalmente cierto que lo que acabas de decir, yo esa frase la haría, pero la haría siempre a posteriori de haber escrito, no a priori. ¿Sabes? Aunque tenga una idea general en mi cabeza obviamente tengo idea general de lo que quiero, o sea, no es algo en plan, voy a ver qué sale sin más. Una idea muy, pero muy genérica y a partir de ahí ya se deslavaza el resto. Pero esa síntesis en una frase a posteriori es fácil de hacer, creo yo. Y ya no tiene ningún sentido porque ya está el libro hecho. Claro. Pero, pero sí, sí. Yo, por ejemplo, el del viaje al Valhalla, ya lo he explicado varias veces, que lo empecé por por una visión que tuve Un y ya está. sueño, ¿no? ¿Fue? O... No llegó a ser un sueño porque aún no estaba dormido, pero fue ahí como si estuviese a medio desvelar, que tuve una imagen y un sonido que me vino y de ahí viene. Y yo empecé el libro y no tenía ni idea de qué iba. Yo iba tirando millas, iba avanzando y al final pues salió la historia, pero no tenía ni idea de lo que iba a ir. Solo tenía una imagen y no era muy descriptiva tampoco. Pero eso es lo que era, ¿no? Era ¿El qué? era tu vida anterior, que habías visto un retazo de tu vida anterior, de una de tus Claro. vidas. Mm. Y la escribí y ya Claro. está. Y ahí Y está. luego te fue saliendo porque realmente lo sabías, aunque tú no lo supieras de manera consciente, ahí estaba el conocimiento. Hmm. Pues sí, sí. No, pues si mi vida anterior fue la del libro, la verdad está chula. A mí me mola. Hmm. La verdad es que sí. Pero podría ser, ¿no? Al final está basado en algo de esa época, en pasada. Y sí, sí. Sí, sí, estaría guay. Y sí, sí. Yo a veces lo he pensado, digo, a ver si llega el libro este a la zona de donde es la historia, que es Noruega, y alguien la reconoce. Estaría chulo. Hombre, si es del pasado, a lo mejor sí que reconoce la época, pero no, claro, no al personaje, pero a lo mejor sí que realmente. No, pero algún familiar que abuelos y abuelos y abuelos hayan pasado la historia de hijo en hijo, pues haya llegado algo de esa historia a alguien y la reconozca. Cuando tú miraste lo de tu árbol genealógico, ¿tenías raíces por aquella zona? No, yo directamente no. Claro, lo que ¿No? pasa es que cuando tú, o sea, no tiene raíces en aquella zona, este cuerpo. Pero si reencarné en otro que Ya, no tiene nada que ver con mi árbol genealógico, eso ya no se sabe. es que es eso. Tiene todo ese... Pueden ser muchas cosas, claro. ¿Qué tal, Jaime? Ya lo tenemos por aquí. ¿Cómo va? Hey, Sí, sí, Jaime. sí, nada, perfectamente. ¿Qué tal? Vale, vale. ¿Ya habéis tocado ya todos los temas? ¿Habéis tocado ya todos los palos? ¿O Sí, ya cómo? está, estábamos despidiéndote. Ah, genial, perfecto. Menos mal que ya he llegado. Ya me parece a mí, ya entiendo por qué me pitaban los oídos. Ha sido niño. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Estábamos empezando, hemos hablado un poquito del principio, de la idea primigenia. Vamos a hacer un pequeño resumen de más o menos todo lo que hemos tocado hasta ahora y luego hablaremos de eso, de cómo se hila la historia una vez empieza, ¿vale? Ok. Después para esto también hay algún ejercicio, por ejemplo, hacer una lluvia de preguntas sobre la idea primigenia. Y las respuestas irán revelando el camino narrativo y las capas del conflicto. Esto tampoco lo hago nunca, pero sí que es verdad que cuando hablamos, Daniel y yo, sobre la historia, en el momento de debatir una escena en concreto, porque vamos por ese punto, porque ya no tenemos ideas y hay que sacar nuevas para lo que viene o lo que sea, sí que es verdad que cuando empiezas a hablar, al menos a mí me pasa, que es más fácil que te vengan ideas y que te vengan nuevas escenas y tramas y subtramas para lo que queda de libro, para lo siguiente inmediato por lo menos. En cambio, cuando lo intento hacer en silencio yo solo, para mí, no me salen. O sea, soy incapaz de pensar. Me salen mejor hablando. Sí, pero eso tiene su contraparte también, y es que a veces no solo es para lo posterior, sino para lo anterior, y hay que modificar cosas. Eso también me suele pasar bastante.
Y ya no solo para lo posterior y lo anterior, sino para lo muy posterior también, que no tiene nada que ver con el libro y ya me voy trilogías hacia adelante. Si tienes Pero bueno, posibilidad todavía de corregir, está bien. Lo malo es que ya lo hayas publicado y ya no haya posibilidad de corregir. claro, se corrige para la siguiente edición. Ya. Pero si es algo puntual, pero si es algo muy heavy, que tengas que corregir un montón de cosas, No, Heavy no. claro, o sea, si es un detalle de la historia que radicalmente te cambia muchísimas de las escenas, es una locura, ¿eh? No, eso ya no. Sí que hemos añadido algún capítulo pequeño de algún personaje que no estaba, pero no hemos cambiado cosas ya hechas del que había. Hemos Mm. cambiado cosas puntuales, pero capítulos enteros o acciones enteras que hace algún personaje que ya está publicado, eso en principio no. Yo creo que, claro, ese es uno de los grandes temores, ¿no? De varios escritores, ¿no? De repente que lance la novela, que la publique, y de repente, tiempo más tarde, que se le ocurra una gran idea, pero ya no puede modificarlo porque está el libro publicado. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes temores que comparten todos los escritores. Ya sea para novela, independientemente de qué novela estemos hablando, ciencia ficción, épica heroica, pues yo qué sé, también de detectives, cualquiera. Por eso autores, algunos, lo que hacen es escribir la historia completa, todos los tomos, antes de publicar nada, porque cuando llegas al final te pasan estas cosas, que habrán tramas o subtramas que no te cuadren al final de la historia con lo que tenías planteado ya al principio. Entonces, en ese caso, puedes volver al principio y retocar lo que quieras y ya adaptarlo. El problema es cuando son gente como nosotros, que sacamos un libro, lo publicamos y luego vamos a por el siguiente. Que claro, si ya surgen cositas que cambiar, ya es más complicado. Pero bueno, al Hay que morir, final se sale. hay que morir al palo cuando pasa eso. Hay que defenderlo. Si Sí, pusiste eso, así se queda. es lo que hay. Es lo que hay. Te aguantas y adaptas el final al principio que has hecho. Claro. Es que no te queda otra. Pero bueno, también te digo que el que escribe toda la historia y la va publicando poco a poco, como le siga dando vueltas porque le guste o porque esto y se le ocurra algo, al final también, aunque lo publique por partes, tomo a tomo, porque si es una trilogía, publicas uno, luego otro, ya estás igual. Entonces, mejor una vez ya tengas esa historia hecha, si realmente no quieres tener más ideas, déjala y ponte con otra para no querer cambiar cosas a futuro. Bueno, imagínate al Sanderson que escribió 13 libros antes de publicar el primero, que en ese libro 13 haya algo que modifique todos los anteriores. Bueno, Tiene que ser una sería... locura, ¿eh? No, También no, no, revisar 13 libros. Me muero. Y no, que yo total. creo que en todos los libros hay algún gazapo que se le escapa al autor y que se le escapa al corrector y que se le escapa al que revisa el corrector y que luego aparece y si el libro realmente es muy conocido, siempre sale el que destapa ese gazapo. Y este personaje que hizo aquí y ya aquí no tiene sentido. O sea, ese tipo de cosas existen y es normal porque somos humanos. También Así te que, digo que si llegamos a ese punto nosotros es que tienes muchos fans detrás claro, y tienes a uno que lo mira minuciosamente todo, pero ya claro, me valdría, ¿eh? claro. A ver, es bien sabido que hay gente que disfruta encontrando los fallos. O sea, hay gente que encuentra los fallos porque se ha leído muchas veces la historia y empieza a darse cuenta de que hay cosas que no cuadran. Pero hay gente que lamentablemente en esta vida da igual, siempre te va a encontrar un fallo, da igual. O sea, es gente que perfeccionista o que no tiene otra cosa mejor que hacer que cogerle y sacarte y que buscarte las cosquillas. Vaya, iba a decir un taco, pero mejor me quedo en la frase sutil. Sí, pero si son cosas, errores de ortográficos, dices, pues bueno. El tema es que hay algún error de trama que no tenga sentido. Pero bueno, eso es muy raro porque igual lo leen 20.000 personas y nadie se da cuenta, pero hay una persona que justo se ha quedado con esa idea y entonces la va buscando por todo el libro. Claro, va avanzando en el libro esperando a que eso vuelva a pasar o vuelva a recuperarse.
Y claro, lo tiene tan fresco porque le ha llamado la atención que luego cuando lo ve diferente o no aparece, pues dices, aquí esto no está. Pero claro, tiene que venir ese uno que se dé cuenta o que tenga muy presente justo eso, esa información del libro. Entonces, también es difícil. No, y bueno, y lo peor de todo es que esa persona, lo más probable es que luego empiece a investigar en las redes y cuando se da cuenta de que el siguiente evento de publicación o el siguiente evento de los escritores está cerca de su casa, el tío va al sitio y lanza la pregunta incómoda. Oye, ¿por qué de repente aquí a este personaje le sucede tal, pero luego no se recupera? Y entonces, claro, pone a los escritores en un aprieto, porque claro, y tienen que salir del paso un poco, tienen que salir al paso un poco para ver, y son gente que disfrutan poniendo a gente en aprieto, porque quiere ver su reacción, qué respuesta dan, y si no les convence, pues seguirán ahondando en la herida. Por eso es muy... No te sé decir, porque, claro, a mí me pasa que yo digo, ostras, del primer libro hay cosas que no me acuerdo, ¿sabes? Entonces, claro, quien se lo haya leído recientemente dirá, claro, ¿y esto de aquí por qué lo pusiste así? Yo, pues no tengo ni idea, ya no me acuerdo, ¿sabes? Entonces, eso nosotros, que llevamos dos, estamos haciendo el tercero ahora. Sanderson, que lleva una barbaridad, que lleva tropocientos millones de libros ya, ¿se acuerda No, de esos detalles? lo que pasa es que Sanderson tiene un equipo detrás que le corrige hasta el alma, yo creo. O sea, Sí, pero si tú en una ponencia te salta uno con una pregunta, pues entonces tienes que ser inteligente y tienes que ser astuto para responder algo que no te incrimine. no, Y entonces le dice mago o ya voy a... Mira, Jaime, voy a gastar tu cartucho. O tienes que recurrir a la política, a los discursos políticos. Te vas por las ramas, hablas 15 minutos de algo que no tiene nada que ver de lo que te han preguntado y ya está, y se lo olvida. Y ya por no estar otros 15 minutos oyéndote decir nada, no te vuelve a preguntar, ¿no? sí, No te eso es insiste. la táctica del mareo, básicamente. Y funciona. Sí, Es sí. jugar al despiste. Yo lo llamo jugar al despiste. Pero mira, ahora que has tocado ese tema, lo de irse por las ramas, esto es una cosa que hay que evitar en una novela. Simplemente, a lo mejor ya lo habéis dicho, pero a la hora de escribir, o sea, es un poco centrarse en la narrativa. Esto que, por ejemplo, que hace George R. Martin de tener varios personajes, varias narrativas, esto es muy peligroso y si ves que no vas a afrontar ese desafío, ves que no vas a ser capaz, mejor céntrate en unos pocos, en la rama principal y en dos o tres más historias, o dos, ya está, que no en un montón de 500, en un montón de historias, porque no por tener más historias en el libro va a tener más éxito, eso no tiene ni pies ni cabeza, carece de sentido. Es que yo escuché del propio R. Martin una anécdota que una de las razones por las que se demoraba tanto en acabar la saga es que había matado a un personaje que era crucial y no se había dado cuenta. Y claro, ¿ahora qué haces? O sea, Bueno, lo puede resucitar. En principio, en Juego de Tronos se puede resucitar a la gente. hombre, pero tiene que ser con lógica y las resurrecciones que salen en Juego de Tronos básicamente son como medio zombies vengativos, entonces ya no tendría... Bueno, no, hay un par de excepciones. O sea, no quiero decir nada de spoilers porque también Juego de Tronos tampoco lleva mucho tiempo, pero hay un par de excepciones. Gente que vuelve a la vida, obviamente, tiene como secuelas, pero lo que se refiere a alma están bastante intactos. Bueno, vamos a seguir, va. Venga, Siguiente punto. Brújula narrativa, ¿vale? Planificación y estructura. Aquí es donde muchos escritores ya se pierden. Dicen, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por intentarlo. Y nos vemos en otra historia. Nada, tener una idea no basta, ¿vale? Hay que trazar un mapa para no naufragar en mitad del océano de las páginas. Eso para los que seáis mapas. Para los que somos brújulas, no. No nos vamos a ahogar ahí. Trazar un mapa para los mapas tiene su sentido, sí. es que los brújulas necesitamos poco taller, ¿eh? Sí, nos ahogaremos poquito, pero justo en esto no, ¿vale? Entonces, claro, a los que sí que necesitéis algo de preparación,
pues tenéis que prepararlo bien y tal programa que hablamos de esto y bueno, que si los oís todos seguidos, pues ya llegaréis a él. Y poco a poco, porque dimos algunos consejos, tips de qué preparar, de cómo hacerlo más o menos y bueno, ir haciendo. La historia es que, claro, mucha gente necesita tenerlo todo muy cerrado, muy avanzado ya para poder empezar a escribir. Entonces, la planificación y la estructura pues, de los primeros pasos que tienes que preparar, pues es crucial, ¿no? Para poder seguir con todo. Entonces, una de estas cosas que hay que preparar es el esqueleto de la historia. Que aunque no hablemos de teoría densa, ¿vale? Sí que es útil tener claro un esquema narrativo simple, ¿vale? Como el inicio, el nudo, el clímax y el desenlace, más o menos, por encima. Tampoco hay que describirlo todo al detalle, ¿vale? El inicio, pues presentar el mundo, los personajes y el conflicto inicial. Mucha gente ya se hace las tarjetas, se hace la telaraña, esa en el pizarra o en el panel, como los casos de asesinatos de la policía. Luego el nudo, que es lo que complica la trama, ¿vale? Donde está el malo. Sube la tensión, crea obstáculos. El clímax, que es el momento decisivo que hace que todo cambie, el punto de inflexión. Y el desenlace, la resolución, consecuencias y cierre emocional de la historia, para ya, pues eso, encauzarte para las últimas páginas del libro. O depende de cómo, para pasar la primera mitad. Porque hay algunos, como no quiere decir nadie, nosotros, que igual, pues la última parte del libro, pues son 80, 90 páginas o 100 o lo que sea. Sí. No, pero últimamente es cierto que se está poniendo de moda de dividir parte final 1, parte final 2. Y lo peor de todo es que creo que hubo una serie que llegó hasta la parte 3, que decir, bueno, es que esto ya me parece de cachondeo. O sea, decir... Pero finales alternativos o No, que no no. acababa. Exacto, era temporada final, parte 1. Estoy hablando de una serie. Pero a ver, que me da igual, es también un proceso creativo. Temporada final era parte 1, parte 2 y creo que también llegaba parte 3. Y entonces decías, bueno, esto de parte final, o sea, temporada final, lo puedo ver con ojos un poco... Se puede ver, depende de qué punto de vista. Porque dentro de lo que cabe, si nos atenemos a los términos estrictos, no es temporada final, porque ha sacado 3 partes. Yo creo que es un rollo clickbait, pero al revés, ¿no? No sé lo que es, pero me parece una tomadura de pelo. En vez de llamar la atención para que vayan a verla, le dicen, no, es el final, ¿vale? Para que se te bajen los humos ya, o sea, este es lo último. Y ya cuando termine te presentan otra y dices, pero no era el final del anterior, ¿sabes? Te dejan con un final bien, feliz, porque dices, ya está. Otra cosa será si te ha gustado más o menos. Mm. Y luego te presentan más historia y dices, pues mira, aún sigue, ¿no? Es como bien, ¿no? Sí, no, Yo no sé, yo sí que es verdad que lo que ha dicho Jaime, hay series y cosas que te dicen temporada final y te la ponen y luego se acaba la temporada y es parte 1, ¿sabes? Luego es temporada final parte 2, temporada final parte 3 y es como, a ver, entonces no es la final. A ver, es para que no hay que gastar la gallina de los huevos de oro. Entonces, pues al final se extiende y se extiende mientras sea. Por otro lado, tienes la multitud de series que cortan antes de acabar su segunda temporada o incluso con la primera ya se va al pique. Entonces, quiero decir, algunas las alargan mucho, pero ¿por qué? Porque están teniendo buena acogida. Y otras las acortan, tanto que te quedas a medias y ahí nadie más se supo. Y ya está. Bueno, hay otras que no es que las acorten, a ver, hay algunas que, claro, no han tenido tanta acogida y no les queda más remedio que cortar ahí. Y entonces, pues termina como termina con. Hay algunas que realmente gustan a mucha gente y aún así las cortan porque las pretensiones que tienen sobre su acogida son, yo qué sé, que se esperan que sea. No sé, a Como lo mejor no Stargate tuvieron. Universe. Ejemplo Bueno, perfecto. hay varias así que son muy buenas series y no hay segunda temporada ni Ya. siquiera.
y dices, pues Luego vale, pasa mucho también que si ha tenido muy buena acogida, a lo mejor los actores de la serie que empiezan a pedir más y se les va todo de presupuesto y es imposible que puedan sostenerlo y acaban teniendo que negar las siguientes temporadas, o sea, no poder producirlas porque no tienen a los actores. ya, Esa es otra razón, sí, sí, totalmente. Fuera de presupuesto, baja demanda, estas dos son las más habituales. Eso pasó con una actriz de Harry Potter. ¿Os acordáis de la maestra de vuelo de la sí, película? sí, Ah, Pues sí. esa es la segunda, ya en las siguientes pelis no está, porque pidió más dinero, más caché, y le dijeron que no. qué fuerte. Entonces, sí, sí, entonces ya la descartaron. Y no sé si os acordáis en la siguiente película que Harry ya va al primer partido de Quidditch. El primer partido es. No, no, ¿cuándo era? Era en un partido de Quidditch que la profesora McGonagall les dice, oye, que se suspende el partido. Sí, Sí, pues Sí, esa frase era de ese otro personaje, pero como ya no estaba, ya ese personaje ya lo descartaron entero, ya no solo a la actriz, sino el personaje lo eliminaron. Y sus frases se las dieron a otros personajes. claro. mm, Claro, eso te pasa con un más secundario que aparece en algún momento, pero te pasa con los principales y te rompen la serie. O sea, no puedes seguirla. O si la sigues cambiando al actor o a la actriz, eh, es para mí mucho peor. Sí, pero hay veces que no queda otro remedio, ¿eh? Y les toca cambiar al actor o la actriz y lo cambian. O pagar. Pero normalmente, bueno, sí, no sé, no sabemos los tratos que hacen. ya, Mm. sí, sí. Bueno, pues siguiendo el esquema narrativo este que he dicho, inicio, nudo, clímax y desenlace, tenemos un ejemplo como podría ser el de Mistborn de Brandon Sanderson, que la historia sigue esta curva con precisión quirúrgica, ¿vale? Presentación del mundo opresivo, reclutamiento del equipo, planes fallidos y clímax explosivo con un final con giro, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos que Brandon Sanderson es profe y se las sabe todas, ¿vale? Así que es normal cogerlo como ejemplo para este tipo de cosas. Sí, sí, Luego, pues planificar no significa, ¿vale? Encadenarse tampoco. Puedes ir cambiando. Incluso los escritores brújula, aquí presentes, nosotros, que lo improvisamos todo. Pues tenemos un esquema mental, más o menos. Eh, hay quien usa tarjetas, esquemas o mapas mentales para organizar los puntos clave y hay quien no. Y quien los usa, si es brújula, normalmente se desviará de bastante de lo que tenga ahí pensado. Le sirve, a mí más que nada, yo cuando me apunto cosas, me sirve más para calmar la mente y decir, es que no sé cómo andar por aquí, me apunto cualquier cosa y luego cuando llego a lo mejor no tiene nada que ver y escribo otra cosa, pero me sirve para desencallarme de donde estoy. lo que mm, hago es apuntar cosas para que no se me olviden después. Sí, eso también. Pero Pero luego llegas a ese punto y lo haces exactamente igual lo habías pensado. no, Pues eso es lo que me refiero. o sea, es que, claro, yo si me pongo esas tarjetas y esas cosas de las que tú hablas, siento como que me restrinjo a mí misma, como si me Mm. pusiera unas esposas y no pudiese estar libre para hacer. Entonces, simplemente tengo la idea general y escribo y ya lo que sale, pero voy apuntando cosas para que se vaya formando. Digamos que, no sé cómo os pasa a vosotros, pero para mí todo ese proceso de apuntar y hacer esquemas y eso pasa en mi mente. Pasa de manera holística en mi mente y ahí está, flotando y uniéndose todas las ideas entre sí, ellas solas. O sea, y si lo transcribo y si empiezo a hacer demasiada labor, por así decirla, de transcripción para que se haga esquema y tal, entonces se corta todo eso. Es una cosa muy rara la que me pasa a mí. Sí, a mí me pasa, yo cuando me bloqueo, me quedo en algún sitio que no sé qué hacer, lo que hago es coger el mapa ficticio
del mundo que estoy escribiendo, por ejemplo, con el del viaje al... ya cogí un mapa real, ¿vale? Ya lo ubiqué en un sitio real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo iba escribiendo y cuando veía que me quedaba echado o había algún punto en el que no sabía exactamente qué hacer, pues me iba al mapa, a internet, me buscaba el mapa de Noruega y más o menos imaginaba por dónde ha ido el personaje. Claro. Entonces, viendo lo que había por delante, pues ya más o menos me vuelvo a imaginar cosas. Pero ¿qué Sí. pasa? Cuando es un mapa ficticio como el de Galdin, hice más o menos lo mismo, hice un símil, pero de otra manera. En este caso lo que hice al principio fue dibujar las aldeas o los puntos por donde habían pasado los personajes en el mapa del videojuego Lineage 2. ¿Vale? Me puse en las ciudades del juego, pues las ciudades del libro. Y entonces más o menos las ubiqué en sitios donde tuviesen sentido. Y entonces iba hacia lo mismo. Miraba más o menos cómo era el mapa por alrededor de donde estaba. Y entonces empezaba otra vez a imaginar. Pero cuando me bloqueo tengo que hacer esas cosas. Tengo que visualizarlo de alguna manera. A ver, yo creo que es como, perdón que te interrumpa, Alma, yo creo que es como una manera de poner los pies en el suelo, digamos, de concretar el tiro, de precisarlo. Entonces, a veces tener una idea genérica está bien, pero el problema es que no eres capaz de redactarla hasta que no empiezas a poner todas las herramientas de precisarla, de pulirla, etcétera. Entonces yo creo que el tema de tener un mapa a veces te puede ayudar, ¿no? Porque te dices, una vez que tienes el lugar claro o los lugares precisos donde se desarrolla una acción, un asesinato o lo que sea, entonces te ayuda a visualizarlo mejor. Entonces yo creo que ese es otro método que creo que hay que tener en cuenta. ¿Qué vas a decir, Alma? No, yo respecto al anterior, que yo cuando me bloqueo lo que hago es echarme a dormir. Es bien, eso es Muy bien bien, también. cojonudo. Pues sí, también es eso. Pero el problema del dormir, yo solamente permitidme añadir algo. Tener la libreta o la grabadora al lado, porque es muy típico de repente que estar soñando y se te ocurre la gran idea. Esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez. Así que los que estáis aquí, los nuevos, atentos. Si se os ocurre la gran idea, padre, cuando estáis soñando y no tenéis la libreta a mano, no seáis perezosos porque si os dormís de nuevo, porque tal, ya la apuntaré, eso no sirve para nada. Las probabilidades de que se os olvide son prácticamente de un 99,99%. Mira, hay un porcentaje que cuando te despiertes leas la idea que creías que era la maravilla del mundo y digas, ¿en qué estaba pensando que esto era bueno para pararme a apuntarlo? Sí, es Bueno. que eso siempre, porque claro, pero yo creo que es porque en los sueños tú tienes más emociones que simplemente el mero recuerdo. Entonces, esas emociones no las puedes plasmar en lo que recoges y después ya no tienen sentido porque los sueños y el mundo real son muy diferentes. Pero, por ejemplo, a mí el hecho de dormir me sirve porque al día siguiente seguramente, espontáneamente, cuando me despierte, el bloqueo se habrá ido. Y si no ese día, igual dentro de 2 días. Pero me pasa así, o sea, llega un momento que cuando me bloqueo mucho digo, es hora de parar, porque aquí no fluye nada y luego aparece sin más. Entonces, es una recomendación que yo hago, échate a dormir. Yo me la apunto, ¿eh? Sí. Me voy a dormir, más o menos. Tú la sigues bastante, yo creo, Víctor. Sí. Tú la sigues a rajatabla, creo. No, me es fácil seguirla. Es en serio que funciona, ¿eh? Yo no sé si es porque, claro, estás descansado cuando te levantas o porque entras en conexión con lo que sea en la etapa del sueño, que es una barbaridad. O sea, yo a veces de despertarme, abrir los ojos ya conscientemente, ¿eh? Fuera del sueño y fuera de todo. Y decir, ostras, pues sí, claro, y ya está. Y venirme no solo una idea, ¿qué narices una idea? Todo, o sea, venirme, digo, pues sí, tiene sentido. Muy raro, Te tío. desbloquea todo el camino ya. Sí, de verdad, es muy curioso. Parece Bueno, hasta algo místico. Yo cuando pienso en esto digo, es algo místico.
Bueno, no todos tenemos esa conexión con la fuerza, Alma. Lamentablemente no todos podemos ser brujo o bruja. Bueno, vamos a seguir, va. Vamos a seguir con el arte del ritmo narrativo, ¿vale? Mm. La historia puede ser brillante y aburrida si no tienes un buen ritmo. Y el ritmo no es velocidad, ¿vale? Sino pulso. Como una canción, debe alternar tensión y calma. Hay ciclos narrativos que alternan capítulos intensos con momentos de respiro. Puede haber, por ejemplo, si tienes varios grupos o varios personajes separados, puedes tener, como hacemos nosotros muchas veces, unos en batalla, otros de camino y otros de reposo, pues en algún punto, en otro punto del mapa, ¿no? Entonces esto da ese respiro. ¿Qué pasa? Que no te puedes pasar de respiros porque si no pierdes el ritmo de la batalla. Eso hay que tener cuidadito aquí también. Luego, ¿qué truquitos hay para esto? Pues cada escena debe cumplir al menos una función narrativa, que es revelar algo nuevo. Vamos, que no sea todo paja, como se dice, que tenga algo de lore, cambiar el rumbo o profundidad de los personajes, eso, cosas interesantes que tengan que pasar. Por ejemplo, tenemos a George R.R. Martin en Juego de Tronos, que domina el ritmo con capítulos políticos densos, seguidos de escenas de acción o drama personal, manteniendo siempre la atención. ¿Vale? Siempre hay lore, siempre pasa algo. Y cuando pensamos que no hay lore, es porque se está preparando el lore. A ver, Así que hay Martín que es estar ahí. buenísimo en eso, ¿eh? O sea, Sí. yo lo tengo que decir, Martín es buenísimo en mantener tu atención ahí. O sea, pero buenísimo. Con sus descripciones, con los personajes, con las barbaridades que hacen, con los diálogos. Es muy bueno, yo lo tengo que decir. A ver, está claro que, mira, yo tuve un profesor que además en comunicación audiovisual, que era guionista, y prácticamente usó las palabras, usó más o menos las mismas palabras que ha usado Víctor, que siempre en cada capítulo, o en este caso plano, o cada apartado de guión, tenía que suceder algo. Si no sucedía nada, entonces el tío decía, básicamente, ese capítulo, esa parte de guión, nos la podemos cargar. Y efectivamente es así, o sea, obviamente tiene que suceder algo. Y no puede ser que sea siempre lo mismo, como dice Víctor. Es como una especie de montaña rusa. De repente habrá bajadas descomunales en el que a lo mejor ha sucedido la gran hecatombe, y en otros, pues a lo mejor es más calmado. Pero siempre sucediendo algo. Es decir, por ejemplo, voy a usar el ejemplo que ha puesto Víctor. De repente están por el camino. Pues por el camino también pueden suceder dos cosas. Pueden suceder cosas, por ejemplo, que a lo mejor les tiendan una emboscada, a lo mejor los enemigos ahí no son tan peligrosos como los enemigos a los que se tienen que enfrentar, pero ya son enemigos. O que, por ejemplo, el famoso triángulo amoroso, o ni siquiera triángulo, tenemos a luchador A y luchadora B. Al principio se llevan mal, o simplemente que luchador A está por luchadora B, pero no sabe no sabe encontrar las palabras para declararle los sentimientos. Entonces, si jugamos con eso, a la gente también le gusta mucho, como suele decir Alma, el salseo. El salseo también, ojo, en los capítulos donde parece que son más calmados, a veces los capítulos más calmados son los más queridos y amados. No, está claro, ¿eh? O sea, ahí has dicho una verdad como un templo. Hombre. Bueno, yo que estoy viendo ahora de nuevo Juego de Tronos, hay un momento, no sé si recordaréis, que salen de la ciudad, de la capital, el perro con Arya Stark, que se la lleva de allí porque ya el perro dice al carajo todo, me voy de aquí. Segundo spoiler. Sí, y después está Brienne de Tarth, que se va también por ahí a dar vueltas. ¿Y qué pasa? Que son capítulos en los que son muy aburridos porque están yendo de un sitio a otro, no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. Así que ponen alguna escena de entro en una taberna y cómo me reconoce la leoparda, pero no hay mucho más. ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué hizo? Pues juntarlos. Se encuentran por el camino, tanto un grupito como el otro. Y entonces pues ya tienes ahí el salseo, como decía Jaime. ¿Sabes? Entonces hay que ir jugando un poquito con todo lo que tienes por ahí desparramado. Que dices, estos están por aquí, estos por allá. ¿Qué hago con ellos? Pues si puedo, que se crucen.
y a ver qué sale de ahí. Eso es divertido para los brújula, porque como no sabes qué va a pasar, te lo vas encontrando, ¿eh? Se encuentran y uy, ¿qué pasa de aquí? Es muy Sí, divertido. es Al divertido. final es un poco lo que has dicho tú. No tienen que ser siempre acción, siempre. Puede ser simplemente explicar algo del lore del mundo en conversaciones entre ellos o lore de los mismos personajes. Un poquito explicar el trasfondo de alguno de ellos en alguna conversación. Lo que no puede ser es que hagas un capítulo totalmente llano sin dar información del mundo, de los personajes, sin acción, sin nada, porque al final es, como ha dicho Jaime también, un capítulo que si se quita del libro, el libro no pierde absolutamente nada. Correcto. Si ese capítulo está ahí, por algo será, ¿no? O sea, si las escenas que ahí se narran están, algo contarán y tendrá algún sentido que esté ahí. Un sentido que el autor le vio, ¿no? O sea, ¿cómo decides qué es paja y qué es importante? O sea, ¿qué baremo es ese? Depende Bueno, de la historia. lo que ha dicho Víctor, ¿no? O sea, si en un capítulo pasa algo o te revelan algo nuevo o sucede algo importante que avance la historia, pues eso quiere decir que ese capítulo se tiene que quedar. Si por Pero lo que sea es un capítulo en el que no se cuente nada importante, no sucede algo trascendental que implique que la trama avance, entonces, o que implique el desarrollo de los personajes, entonces ese capítulo, ¿por qué está ahí? pues, Por simplemente para recordarlo. Yo creo que no, al final también un poco es que tengas que forzar a hacer ese capítulo, porque en tu cabeza diga, uff, aquí debería de poner algo, o tengo que poner algo porque lo que sea, da igual, y fuerces a hacer un capítulo en el que simplemente hagas relleno de... se van de compras, se van a no sé qué y no aporten nada a la historia, pero tú hayas considerado que tengas que meter algo y lo fuerces. A la que fuerzas meter un capítulo, lo más probable es que no aporte mucho. Porque sí, entonces, si lo fuerzas es que no era necesario. Pero sí, yo normalmente estos capítulos sirven para luego recuperar partes de esa trama y darle sentido más adelante. O sea, no siempre tiene que haber algo con sentido en todas partes. Puede ser el preludio de una subtrama que se está cociendo. Entonces, claro, al principio, pues, si está metida dentro de la historia y no explica absolutamente nada nuevo, claro, se ve como un capítulo, eso, de relleno. Pero a lo mejor tiene mucho sentido más adelante cuando recuperas ese momento y le das ese sentido que le faltaba, ¿no? Ah, pero por eso porque a lo mejor has presentado un personaje de puntillas, de pasada, y ese personaje luego va a tener algún peso, pero ya estás poniendo algo. Entonces siempre si pones algo, es que ya te va a aportar, ya no es de relleno. Claro, una vez has publicado la historia o la has acabado o lo que sea, tú ya valoras si ese capítulo tenía peso o no. Claro, sí, pero por ejemplo, un ejemplo así tonto como el tú lo decías de irte a comprar. A lo mejor los personajes se van a comprar y ya está. Y no hacen absolutamente nada más. Y el autor, pues yo que sé, gasta 3 o 4 páginas en describir esa cena de comprar. Y pero en es que principio es relleno. Pero no, claro, luego puede venir más adelante o en un siguiente libro otro personaje que en ese momento no aparece, o sea, que no se menciona ni se sabe nada de él, que sí que los vio hacer esa acción, que en un principio no tenía ningún sentido, pero que para ese momento de ese personaje, desde su punto de vista, es muy relevante para la historia de ese personaje o de su trama. Entonces, claro, tienes ahí un trozo, una escena que no sirve para nada, pero que más adelante o en otro libro, pues tiene todo el sentido y tiene toda la integridad que necesita para ese otro personaje que sí que estuvo allí desde otro punto de vista, ¿no? yo creo que lo importante es lo que ha dicho Dani, la intención con la que se ha escrito el capítulo, porque si tú escribes un capítulo simplemente porque te faltan palabras en el libro y te ha quedado corto, con esa mera intención, probablemente sea de relleno y sea paja en el libro. Pero si tú pones una escena casual que no avanza la historia, que no desarrolla demasiado, pero que continúa,
probablemente no sea de relleno, sino que responda a alguna motivación del autor para reflejar, por ejemplo, algún tipo de emoción. A lo mejor el autor ha querido reflejar la emoción de la tranquilidad, de la paz, de la quietud, para que el lector se suma en ella. O sea, ahí no te están explicando nada, no está avanzando la trama. Quizás incluso ni los personajes avancen, pero el ambiente te lo recrea por una razón. Entonces yo creo que si el autor escribe algo, es que tiene sentido, a no ser que lo haga después para rellenar. Pero si lo ha escrito de primeras, es que algo hay ahí que tiene que ser contado. Y no tiene por qué tener la relevancia que dicen los cánones. Puede ser la relevancia que sea. Y yo creo que esa es la magia que le da cada cerebro, ¿no? Cada pensamiento, cada creatividad propia de cada autor. No sé, es mi opinión, ¿eh? Pero eso sí es un autor mapa que lo planea todo, puede ser que sí que le dé esa intención. Pero si es un escritor brújula, que También. por lo que sea le aparece esa escena ahí en la que no se explica absolutamente nada, simplemente es una acción vacía, entre comillas, en ese momento es vacía, pero a lo mejor más adelante tu cerebro inconscientemente le da un sentido totalmente diferente, recuperándola en otro momento, con otro personaje o con otra tesitura diferente. Y entonces ahí es cuando cobra todo el sentido esa escena que no tenía ningún sentido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es raro. No, Sí, pero esa... al final el relleno es muy subjetivo, ¿no? Pero yo sí que he visto en libros y tanto, no tanto. Al final las historias en novelas y demás las cuidan mucho más. Pero en series y películas y otro tipo de cosas, he visto muchas cosas que son relleno puro y duro, simplemente por el mero hecho de que quieren estirar más la historia para que la gente crea que es mejor. Pues lo que decía también Alma, un poco, por rellenar letras y páginas a una novela que a lo mejor no, ni lo necesita. Entonces, sí que he visto muchas cosas de relleno que creo que considero que sobran mucho, que te quitan las ganas de seguir y que a lo mejor luego la historia puede haber sido muy buena y en esos feedbacks de relleno que has hecho que la gente la suelte. Eso en los animes pasa mogollón, pero mogollón. O sea, en Bleach lo hicieron, pero descaradamente, pero no es el único, ¿eh? O No, sea, no, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir, va. Siguiente, el tejido invisible, que le llamamos. Coherencia y causalidad, ¿vale? Uno de los errores más comunes en escritores noveles es la incoherencia interna, que esto pasa. La historia debe tener un ecosistema lógico. Aunque haya magia o tecnología futurista, tiene que tener algo de lógica, ¿vale? Regla de oro. Si en el capítulo 1 disparas un arma, en el capítulo 5 se debe oír el disparo, ¿vale? No puede ser que ese arma ya no sirva para nada, ¿vale? No introduzcas elementos en razón narrativa. Es el principio de Chekhov, para que lo sí, sepáis. tiene mucho sentido eso. Ejemplos. Volvemos con Sanderson, ¿vale? Es Eso, célebre. es un mago ese tío, es Sí, un sí, sí. mago. Es célebre por sus leyes de la magia, ¿vale? Que dan coherencia interna incluso a los sistemas más complejos, ¿vale? A este no se le escapa nada. Un tip práctico. Cada vez que introduzcas un elemento nuevo, pues pregúntate, ¿afecta al mundo o a la trama? ¿Y tiene alguna consecuencia más adelante? Ahí es a lo que venía, ¿vale? Los que sean de mapa, esto lo tendrán bastante por la mano. Lo tendrán ahí apuntadito y seguro que no se le escapa. El problema lo tenemos los de brújula, que claro, aparecen cosas que no sabes si van a tener luego importancia o no, o simplemente están ahí de pasada y es un punto, es algo que da coherencia a ese momento, pero no tiene por qué darle a la trama o a la historia, ¿no? Entonces, a los que estamos con brújula es un poquito más dificilito, sí, este punto. Yo creo que Pero, también, por ejemplo, está el hecho de que también un poco ser consecuente. Por ejemplo, en lo de la pistola, sin ir más lejos. Si tú disparas un arma, también tener en cuenta un poco el cargador. No puede ser que de repente el individuo se ponga a disparar. ¡Ah!
no hay problema. Es el cargador infinito. No tiene por qué recargar el arma. ¿Por qué? Porque es una pistola mágica. No. Si estamos en una película en una sociedad en la que hoy en día vivimos, pues obviamente, pasados, pues yo qué sé, dependiendo del arma, pues yo qué sé, 7 balas, o 8 o 9 o lo que sea, o me da igual, pues el individuo tendrá que coger, tomar un momento de respiro para recargar. Pero esto de que a veces he visto en algunas películas que el tío, oye, dispara a bocajarro, oye, y no recarga, o recarga 5 siglos después, esto yo tampoco lo entiendo mucho, ¿eh? Y cuando lo tiene a tiro se le acaban las balas. Que yo llamo como conveniencias del guión. Sí, sí. Pero es que es muy heavy, ¿eh? Porque pasa así, igual se pasan 10 minutos a tiros, que no paran, ¿eh? Corriendo para un lado a otro, disparando. Las persecuciones de coches, por ejemplo, es muy típico. No paran de disparar, no paran. Y cuando ya están quietos, uno delante del otro, que dices, ¿para qué te quedas quieto ahí? Dispárale ya. O sea, no entiendo el momento ese de, pues ahora te voy a dar un discurso, porque como ya te tengo en mi punto de mira, voy a cansarte, voy a aburrirte un rato. Y entonces cuando ya se cansa de aburrirle, dispara y no le quedan balas. Y dices, te lo mereces. Pues Son sí. esos puntos de que 2 minutos antes les daba igual si se daban o no en la persecución. Y cuando se encuentran cara a cara, ahí quieto parado, ya no hay que disparar, ya para qué vamos a disparar. Luego, por ejemplo, hay una cosa, hay un error que yo me he dado cuenta hace bien poco que tiene que ver con Star Wars y es el tema de el sable láser. Oye, botón de encendido, botón de apagado. ¿Se sale el sable láser o se encoge? Bueno, muy bien, fascinante. Pero hay una cosa que sucede en todos los personajes. Si por lo que sea o por lo que fuera el personaje se le cae el sable o deja de tener en su mano el sable láser, oye, el sable láser se apaga automáticamente. ¿Por qué? Ah, no se sabe. Incomprensible. Y dudo mucho que todos ellos, cuando se lo arrebatan o lo que sea, le den el botón de apagado porque les preocupa que la batería se les apague. O sea, dudo mucho que sea así. Tiene sensor táctil. Claro. Pues mira, es posible, pero no se han molestado en explicarlo. Bueno, y tampoco les ha pasado nunca que tengan un misclick, que estén en mitad de un combate y vayan a parar un sable, el sable que viene, y le den sin querer al botón de apagar y se coman la hostia. Eso tampoco ha pasado nunca. Pero porque no entendéis, los sables son como los gatos, caen siempre de pie pues con el botón hacia abajo, entonces se apaga. Nada, será eso, sí, sí. O sea, pero es que yo lo empecé a pensar y dije, pero es verdad. O sea, no hay ningún sable encendido en el suelo, ni uno. A ver, si le quieres sacar punta, le puedes sacar punta absolutamente a todo lo que se ha hecho en el mundo mundial. O sea, no solo libros, sino también películas y cualquier película, por muy buena que te parezca, tendrá algo que le pueda sacar punta. En ese tipo de cosas, como no las explican, yo entiendo que es porque no te lo han explicado, pero tiene un funcionamiento, aunque no te lo han dicho. Hay cosas que no hace falta explicar, o sea, quiero decir, están ahí y son así, acéptalas. Si ya quieres saber más, pues a lo mejor te pueden hacer una enciclopedia o algo, pero no hace falta saberlo todo, tampoco sabemos todo de este mundo, ¿sabes? O sea, nosotros vivimos, pero la mayor parte de las cosas con las que interactuamos no las entendemos. No entendemos cómo funciona la electricidad, no entendemos cómo se hace un horno. ¿Cómo ha llegado tu horno a ti? Tú no podrías fabricar un horno, ¿sabes? O sea, hay multiplicidad de cosas que en la vida normal no sabes, pues en un libro igual. Tú puedes dar notas de cosas que igual no vuelven a salir, pero son ambiente de ese mundo que has creado y que están ahí, no tienes por qué explicarlas tampoco. Existen. Simplemente hace falta lo único que te hace falta saber es que existen y ya está. Y si la historia va por ahí, en algún momento ya las puedes explicar un poco más o no. Bueno, luego tenemos las subtramas, ¿vale? Que son los hilos que enriquecen el tapiz. Una buena historia no es una línea recta. O sea, tener solo la historia principal puede funcionar en alguna historia, pero no siempre es lo mejor. Las subtramas son caminos paralelos
que profundizan en los personajes, amplían el mundo o refuerzan el tema principal, ¿vale? Las más comunes son las románticas, ¿vale? Que añaden tensión emocional, las políticas o sociales, que expanden el mundo y los conflictos, y las personales, que muestran la evolución interna del protagonista. Luego también tenemos las de otros personajes que van apareciendo y van dando más lore a los personajes principales, ¿vale? Van cruzándose con ellos y van teniendo pues más contenido que les define, ya sea como personaje o su forma de ser o lo que sea, el cómo interactúan con esos otros personajes, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, The Witcher, ¿vale? La trama principal gira en torno a Geralt, pero subtramas como la de la relación con Ciri o las intrigas de Nilfgaard, pues dan profundidad a esta saga, a esta historia. ¿Cómo hacerlo? Pues conectar subtramas al clímax, sobre todo, ¿no? Si no convergen en algún punto, corren el riesgo de sentirse innecesarias. Pasaría como lo que hemos hablado antes con esas escenas que no tienen lore, no explican, que están ahí por estar, para rellenar, pero no sirven para nada. En algún momento, esas subtramas tienen que enlazarse con la principal y darle sentido. Sí, de hecho, bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa con The Witcher, que fue en la primera temporada. Yo iba viendo los capítulos, pero no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, yo lo veía por las escenas de acción, porque estaban muy bien construidos los diálogos, que también los diálogos son fundamentales para atraer y captar la atención del lector. Pero el caso es que no veía la conexión entre una historia no veía una conexión entre una historia y otra. Hasta que de repente al final de la primera temporada todo, o sea, como que todo encajó. Todas las piezas se pusieron en su sitio y el puzzle quedó completo. O sea, fue una sensación. Bueno, no he vuelto a tener esa sensación en mi vida. Sí, spoiler otra vez, ¿eh? No, no, no. He revelado cómo me sentía yo. A lo mejor hay gente que lo entendió a la primera. Yo no he dicho ningún spoiler. Spoiler, no he dicho que sea un spoiler. Ah, vale. Ah, vale. Quería que habías dicho spoiler. No, no. Esta vez he mantenido la sutileza y el control. Seguimos, va, con el desarrollo orgánico de los personajes y arcos, que también hemos hablado de esto en otros capítulos, ¿vale? La historia no avanza por sí sola, lo hace a través de los personajes. El arco narrativo es el viaje interior que recorren. Espérate que está petardeando esto. ¿Lo veis? Sí. Pero se te oye con eco ahora. No sé si por el ruido de la raqueta, pero cuando hablas se te oye con eco. A ver si termina ya de morir el mosquito. ¡Muérete ya! Bueno, los mosquitos Gracias. son el enemigo principal de Víctor. O sea, Sí. son son los antagonistas más Hombre, acérrimos de su persona. Tome kriptonita. Todos van a su casa, es por eso. Sí. Saben que aquí están bien hasta Vale. que se acercan a mí. Bueno, seguimos, va. El arco narrativo es el viaje interior que recorren los personajes, hablamos. Tipos comunes de arco, ¿vale? El ascendente, que sería que el personaje mejora, crece y supera sus defectos, como puede ser Frodo o Harry Potter. El descendente, el personaje se corrompe o pierde algo esencial, como Anakin Skywalker, por ejemplo. Y el plano transformador, el personaje no cambia, pero cambia el mundo a su alrededor, como le pasa a Sherlock Holmes. Consejito, pues cada decisión debe tener peso de lo que haga el personaje. Evita personajes que reaccionan sin motivación o que cambian porque la trama lo necesita. Entonces hay que darles un sentido a todo, es lo que estamos hablando todo el rato. Todo tiene que tener sentido en la historia. Luego, Bueno, ¿qué más? a Alma, perdona, a Alma lo del tema de Harry Potter no creo que este ejemplo le sirva a ella, porque ya sabemos que de la misma manera que los mosquitos son el enemigo acérrimo de Víctor, yo creo que Harry Potter, Alma lo tiene cruzado, o sea, lo tiene cruzado y lo tiene en el punto de mira. Potter y a Voldemort, nada más. El resto está bien. Bueno, vamos a avanzar, va. Luego, ¿qué más tenemos? El tema y el mensaje, ¿vale? El alma de la historia. ¿Por qué se escribe? ¿Qué ha pasado? Más allá del argumento, toda historia poderosa responde a una pregunta universal, ¿vale? El tema no es lo que pasa, sino
¿de qué trata realmente? Es la historia sobre el poder, sobre el sacrificio, sobre el precio de la libertad, ¿vale? En toda historia hay un mensaje oculto, aunque nosotros no lo hagamos a propósito, siempre existe ese mensajito que acompaña a los personajes, ¿vale? Por ejemplo, en el nuestro no, tampoco lo hicimos queriendo, no es que fuese algo que dijimos tiene que estar sí o sí, pero el compañerismo, los amigos, el nunca rendirse, el vamos a una, todo esto es intrínseco también de este tipo de historias, pero está ahí, ¿vale? Son mensajes que si no te das cuenta, simplemente lees la historia, te llegan. Y si haces un poquito de repaso de qué es lo que has leído, al final está ahí ese mensajito de que somos los héroes y tenemos que hacer todo lo posible para salvar a los demás, ¿vale? Sí, es como, no sé, no sé si decir que es la moraleja de la historia o también el, sí, lo que tú has dicho, ¿no? El trasfondo de la historia, porque claro, en una historia, y aquí es donde, corregidme si me equivoco, porque una vez leí que decía que tenemos la trama, pero que son las subtramas las que encierran el mensaje de la historia. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues vemos toda una gran odisea, pero al final las subtramas que tenemos, lo que se llega a la conclusión es el tema de que es la importancia de la amistad, ¿no? La importancia de la amistad y el compañerismo para conseguir superar las adversidades y bueno, también en este caso, como es épica heroica, vencer al enemigo, porque la historia principal es la lucha entre el bien y el mal, pero son las subtramas las que nos dan las que nos van dando ese mensaje. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Hmm. Vale, pues seguimos, va. Algunos truquitos. Para nuestro taller de escritor sería el taller oculto, los truquitos. Algunos recursos prácticos para tejer con un poquito más de maestría. Para aquellos que se hagan apuntes, ¿vale? Mapas de tramas, dibujar la trama principal y subtramas en paralelo, hacer un pequeño croquis para ver cómo se entrelazan en algún punto. Ya te digo, esto es para los que se hacen apuntes antes, ¿vale? O durante. Cuaderno de decisiones, anotar por qué cada personaje toma cada decisión. Esto refuerza la coherencia. Prueba del lector, cero, ¿vale? Deja que alguien lea tu historia sin explicaciones, que si se pierde o revisa, hay que revisar el hilo narrativo, o si encuentra cosas que no entiende o cosas que no tienen sentido, pues siempre sirve para saber dónde los demás están viendo algún fallo, porque muchas veces pasa que tú lo lees, como tú tienes la historia integrada en ti, no ves que falta algún detalle o alguna explicación o algún acto que dé coherencia a lo que tú tienes dentro, pero que los demás no entienden porque no son tú, básicamente, ¿vale? Luego, microobjetivos. Cada capítulo debe tener un objetivo narrativo, ¿vale? Para hacer como una mini historia dentro de cada capítulo y que esa historia vaya del punto A al punto B para poder seguir en el siguiente capítulo con esa trama principal. Y ya te digo, esto sobre todo los que cogen apuntes. Los que somos de brújula, todo esto surge solo. No, no es necesario, entre comillas. Pues sí. Vale. No, a ver, en eso es cierto que, pues bueno, salís ganando un poco los de brújula, ¿no? Porque que estáis descubriendo la historia al mismo tiempo que la escribís. Pero hay gente que lamentablemente no es así. Y yo, por ejemplo, necesito planificarme y si no tengo una guía de lo que quiero escribir, una guía más o menos completa de lo que quiero escribir, de las ideas que he tenido, pues no soy capaz de plasmarlas, o sea, o digamos que me cuesta mucho más. Entonces, luego es cierto que pasa que cuando estás escribiendo te puede surgir otra idea y la puedes incorporar, pero debo reconocer que yo, por ejemplo, no soy brújula.
Es Al final diferente. hay matices intermedios, ya lo hemos dicho muchas veces. No tienes que ser 100% brújula o 100% mapa. Puedes ser brújula y llegado un momento se te ocurre una idea, la apuntas y quieres que esa idea esté en la historia y ya empiezas a poner alguna cosa que tenga relación para que eso encaje en tu historia. Entonces, al final, no todo tiene que ser improvisación o no todo tiene que estar perfectamente escrito previamente. Hay puntos intermedios. Sí, yo hago lo del mapa, eso de poner en un mapa ya conocido, pues lo que hay en la historia para desbloquearme, no porque necesite saber dónde están las cosas, porque mentalmente ya sé dónde están las cosas, pero necesito verlo para desbloquearme y no estar eso encerrado en un pensamiento que no consigo avanzar. No sé por qué eso me permite desbloquear. Bueno, pues contar historias es un acto de alquimia. Tomamos lo invisible, ideas, emociones y sueños, y lo transformamos en mundos que respiran. Cada palabra es un hilo, cada decisión un nudo, cada clímax un tapiz que vibra con vida propia. Tejer el hilo de la historia no es dominar una técnica, es aprender a escuchar a tu historia y seguirla allí donde te lleve. Y cuando lo hagas, cuando tu relato cobre vida propia, entenderás que no fuiste tú quien tejió la historia. Fue la historia la que te tejió a ti. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la mazmorra en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego el servidor de Discord, que es Sagaldin, lo tenéis el link en el chat de Twitch. El Instagram y el TikTok de Alma es alma-mínguez. El de Jaime es @j_barongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por estar una semana más y hasta la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por haber tejido este capítulo con todos nosotros y ya sabéis, a seguir escribiendo.